exacto. ¿Y cuáles son esos dos números? Porque a la final encontraste, cuando tú resolviste ese sistema de ecuaciones, los dos números que encontraste, esos son los números que estábamos buscando. ¿Cuáles son? 33 y 12. 33 y 12. Muy bien. ¿Alguien más lo hizo? ¿O no? Nadie más. Bueno, creo que por ahí están llegando los que faltan. Bueno, si nadie más lo hizo, vamos entonces a mirar. Ven que ahí, en la página que lo estábamos mirando, lo resolvieron por reducción, pero lo que ellos hicieron fue cambiar como los valores de las incógnitas multiplicando por -1. Recuerden que en una igualdad yo puedo hacer eso, ¿cierto? Si yo tengo una igualdad, yo puedo multiplicar ambos lados de la igualdad por lo que yo quiera y la igualdad se me va a conservar, ¿cierto? Entonces es algo muy válido en matemáticas y además muy útil porque en algunas ocasiones necesito hacerlo. Entonces vamos a mirar por aquí. Que ahí me está cargando. Vamos a mirar entonces la solución de ese problema y vamos a mirar entonces si es cierto eso que dice Andrés. Cuéntenme ahí qué están viendo, por favor. Estoy viendo Una una pantalla pantalla negra. negra, como con Bueno, una barra ahí de unos accesos, donde hay una libretica con un lápiz, un borrador, un lápiz Pero amarillo, se una ve es negro, flechita. Sí, entonces se no ve se ve la negro. página. No lo miro. Qué raro. Sí quiero compartirles el tablerito con la página para poder rayar sobre ella. Yo creo que no me va a dejar. Dale un minutico a ver si de pronto es que está cargando. Sigue así, negro. Sí, sigue negro. Está negro, pero con las herramientas. Bueno, sí, parece que no funciona entonces. Ahí sí ya en la página. sí, profe, ahora sí se ve. Listo. Pero me imagino que no ven lo que yo rayo, ¿o sí? No, No, pues no. no, solo siguen viendo la página, listo. Bueno, entonces, recuerden que el problema consistía en eso, ¿cierto? Encontrar dos números que su suma fuera 45 y su resta fuera 21, ¿cierto? Entonces acá lo que nos decían era que lo resolviéramos por el método de reducción. Como les digo, acá lo que ellos hicieron fue primero multiplicar por -1, pero pues eso no es necesario. Entonces vamos a pasar estas cositas para allá. Y ahí sí, les comparto desde acá.
Bueno, entonces, estas dos fueron las ecuaciones que surgieron de ese problema, ¿cierto? Hay dos números, que recuerden que eso sería nuestra incógnita, ¿cierto? Entonces hay dos números, los denominamos como X y Y, que al sumarlos dan 45 y al restar esos mismos dos números da 21, ¿cierto? Esas son las dos ecuaciones. Una pregunta de cómo formamos esas ecuaciones. No, está claro por qué lo pusimos de esa forma. Recuerden que si tienen alguna pregunta es súper importante que me la hagan, ninguna pregunta es boba ni tonta, sino lo contrario, ¿cierto? Si yo tengo una pregunta, en estos días una compañera profe decía algo, yo creo que es muy cierto. Ella dice, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿cierto? Es más tonto yo quedarme callado si tengo una pregunta a hacer la pregunta que tengo, que para eso soy yo acá, listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, por más simple que les parezca, es muy bueno que me la hagan, listo. Entonces, todos tienen claro por qué pusimos estas ecuaciones de esta forma. Sí. Sí, señora. Bueno, por ahí escuché como algo, ¿eso es no o sí? Ay, no sé, no les entendí. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Sobre el que, el del por Bueno, qué se organizan así la ecuación. sí, porque se ponen así las ecuaciones. No, hasta el momento no. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces acá tenemos x más y igual a 45, x menos y igual a 21. Pues como ahí ya nos dijeron que lo tenemos que resolver por el método de reducción, recuerden entonces que en qué consiste este método. Yo tengo mis dos ecuaciones y lo que hago es sumarlas o restarlas de acuerdo a sus signos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí empezamos. Entonces decimos, x más x, ¿cuánto me da? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es x más x? 2x. 2x. Muy bien. Entonces aquí ponemos, ay, esperen que se me perdió la... Bueno, entonces x más x, 2x, ¿cierto? Luego sigue, tenemos más, más y menos y. ¿Cuánto nos da eso? 0. No, cero. Nada, ¿cierto? Entonces estas dos se nos cancelan, que por eso fue que utilizamos ese método de reducción, porque convenientemente pues esas dos se nos cancelan y ya solo toda la ecuación va a quedar en términos de x y pues la vamos a poder despejar, ¿cierto? Entonces acá decimos 2x va a ser igual a 45 más 21, que eso es 66. 66. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos todo en términos de x porque la y se nos desapareció. Entonces ya tenemos esa ecuación. 2x es igual a 66. ¿Ahí qué hacemos después? El 2 que Se está suma la multiplicando la X, ¿cierto? x pasa a dividir a 66. Muy bien, entonces es 2 que está dividiendo, perdón, que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces x, vamos a ponerlo aquí para que se nos vea más bonito, debajo del igual. Entonces x va a ser igual a 66 dividido 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? El 2 que estaba multiplicando aquí, lo pasamos a dividir. ¿Y entonces eso qué significa? Que x es igual a cuánto. Que se divide y da igual a 33. Muy bien, entonces x es igual a 33. ¿Qué significa eso? Que uno de los números que estamos buscando es igual a 33. Ahora, ¿qué hacemos? Porque el problema nos estaba preguntando por cuál era el valor de esos dos números y en este momento solo tenemos uno. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el otro? A ver a quién se le ocurre una idea. Pasarle una... Reemplazar a x. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces vamos a reemplazar a x, vamos a reemplazarla en una de las ecuaciones, que recuerden que esas eran las del principio, ¿cierto? Esa era la ecuación número 1, esa era la ecuación número 2. Entonces, en una de esas dos ecuaciones vamos a reemplazar ese valor de x. ¿En cuál? Recuerden que ustedes lo pueden hacer en cualquiera, sino que normalmente uno lo que hace es escoger la ecuación que le parezca más sencilla y más simple
de reemplazar y más fácil de hacer el ejercicio que haya que hacer ahí, ¿cierto? La operación matemática que haya que hacer. En este caso, pues las dos son muy similares, pero ¿ustedes cuál escogerían? La del 21. La del 21, ¿cierto? Porque el número es más pequeñito. Bueno, esa puede ser una opción, Sí. pero como les digo, ustedes pueden escoger cualquiera. Entonces vamos a hacerla en eso. Reemplazar a X en 2. Entonces, si yo la reemplazo en la otra, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, por eso es que no es como que una de las dos sea la correcta, ¿no? Yo la reemplazo en cualquiera de las dos y va a estar bien. Entonces, en la ecuación número 2 vamos a reemplazar a X por el valor que encontramos, que fue 33. Entonces, vamos a decir 33, ¿cierto? Donde está la X ponemos ese 33. Ay, se me perdió por acá. Menos Y es igual a 21. Pues aquí decimos menos Y es igual a 21. ¿Y qué hacemos con ese 33? Que estaba sumando, lo pasamos Restar. a restar. Muy bien. Entonces aquí nos va a dar menos Y es igual a ¿cuánto? Menos 12. 12. A 12 a menos 12. Menos 12. Menos 12. Muy bien, recuerden que es muy importante el signo, ¿cierto? Entonces, signos diferentes, recuerden que siempre lo resto y pongo el signo de la cantidad mayor, ¿cierto? Entonces, 33 menos 21 me da 12. Pero como el 33 es el mayor, entonces me va a quedar con el signo del mayor, que es el 33, que es negativo. Entonces, resulta que menos Y es menos 12. O sea, que el número que nosotros estábamos buscando era menos 12. O sea, que los dos, sí, o sea, un número es Sí, 33 y el porque otro es menos 12, sí. No, A ver, toca convertirlo. no. O sea, creo que hay que pasar el 12 hacia el otro lado para que quede positivo y la Y hacia el otro lado para que quede también positivo. claro que sí, ¿cierto? Nosotros estamos buscando es la Y positiva, no la parte negativa de ese número. Entonces lo que hacemos es pasarlo para otro lado, pero finalmente pues también lo podemos dejar ahí y ya nosotros sabemos que lo estamos pasando, ¿cierto? Entonces si menos Y es menos 12, significa que Y es 12, ¿cierto? O sea que es la parte positiva de la letra. Entonces ya encontramos esos dos números. Uno de los números es 33 y otro es 12. Vamos a confirmar, ¿cierto? Porque dicen que si esos dos números se suman, dan 45. Y si esos dos números se restan, dan 21. Entonces vamos a ver si eso sí es cierto. Y reemplacemos aquí. A ver, ¿será que 33 más 12? Me faltó un 3. 33 más 12 es igual a 45. Sí, ¿cierto? Efectivamente. Y 33... A ver, que ese 3 quedó como extraño. Y 33 menos 12 es igual a 21. 21. Sí, Sí. también es cierto, ¿cierto? Entonces ahí ya confirmamos que efectivamente esos números que nosotros encontramos sí son los correctos. Así que muy bien, Edwin, lo que habías hecho estaba correcto, había llegado a la respuesta que estábamos buscando. Edwin, ¿tú lo hiciste exactamente así como nosotros lo acabamos de hacer o hiciste algo diferente? Una pregunta, no está como, o sea, pues yo sé que en dado caso piden siempre la ecuación, pero si no se pide la ecuación no está mal, digamos, o sea, porque yo solamente, o sea, es como hacerlo mentalmente, ¿no? Busqué el 33 y el 12 y supe de una vez que eran esos dos números. Ah, bueno, claro, por ejemplo, en las pruebas, si tú dices, es que no necesito hacerlas, el sistema de ecuaciones porque de una vez ya sé cuáles son los dos números, lo haces. Sino que, por ejemplo, en este caso, como son números pequeños, de pronto es fácil hacerlo como tú dices, pues de una vez lo hago mentalmente y los encontré. Claro, 33 más 12, 45 y 33 menos 12, 21. Entonces, si tú lo puedes hacer así, claro, está correcto. Desde el punto de vista de la prueba, que solo me está pidiendo el resultado, ¿cierto? Pero cuando son números muy grandes, de pronto es más difícil hacerlo por el método de ensayo-error, ¿cierto? Entonces, ensayo con este no me dio, ensayo con otro no me dio, ensayo con otro no me dio. Entonces es mucho más rápido si yo una vez hago las ecuaciones, despejo y hacho, ¿cierto? Porque mira que, por ejemplo, acá terminamos súper rápido. Entonces ya dependerá de eso. Si tú ves que de una vez ya sabes cuáles son los números, lo puedes hacer así, claro. Como te digo, para la prueba, pero ya, por ejemplo, tú estando en tu clase de matemáticas, pues te van a pedir, si están estudiando ecuaciones, pues te pidan construir la ecuación y despejar, ¿cierto?
Pero no, claro, si tú en la prueba te encuentras con un problema similar y ves que hayas los números de inmediato, pues claro, de una vez ponlos y ya lo sabes. No es tan necesario. Bueno, ¿alguien más? Vamos entonces a mirar. A ver, ponemos esto de acá. Vamos a mirar el segundo problema. Entonces les voy a poner acá, sí. A ver. Espérenme un segundito acá. Ven que se me bloqueó esto. Ay. Creo que ya. Bueno. Listo, ahí están viendo la página, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Listo, entonces dice, hallar un número de dos cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda. Bueno, entonces ahí, como lo hicimos en el otro problema, lo primero es establecer cuáles son las dos ecuaciones que nos van a servir para encontrar esos dos números, ¿cierto? Porque nos dicen, hay dos cifras y sabemos que dos de las cifras, que la suma de esas dos cifras es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda. Entonces, no sé si a alguno se le ocurre cómo podríamos formar nosotros las ecuaciones para ese problema. A ver, les doy un minutico para que piensen. Dice, hallar un número, entonces vamos a hallar un número de dos cifras, sabiendo que la suma de esas dos cifras es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda. ¿A alguno se le ocurre cómo podemos formar el sistema de ecuaciones para ese problema? Una idea. Y acá entre todos la vamos construyendo. Ninguno se atreve. Sería X más Y igual a 12. Bueno, no sé. ¿Sí? ¿Sí? Claro, esa sería la primera ecuación, ¿cierto? Sería, hay un número de dos cifras, ¿cierto? Y se sabe que ese número de dos cifras, que tú como lo estás diciendo sería XY, al sumarlo sería 12. ¿Y cómo sería la segunda? Pero digamos que se puede sacar por deducción, ¿no? Deducción de la primera que nos acaba de nombrar. ¿Quién fue la que habló? Yo, Tatiana. Tatiana. A partir de lo que nos dice Tatiana, ¿cierto? Que es cierto. Esa sería la primera ecuación. Podemos deducir cuál sería la segunda. ¿Cuál sería la segunda ecuación? La segunda sería, y que la primera de ellas, es decir, la primera cifra, es el triple de la segunda. Pues yo no sé, yo según ya saqué mentalmente y pues creo que es 9 más 3. Tú La dices que es primera es 9 más. el triple. La primera es el triple de lo que es la segunda. Entonces, el Ajá. triple pues de 3 es 9. 3 más 3 6 más 3 9. Listo, tú ya lo hiciste mentalmente. Vamos a mirar entonces. Bueno, Igual entonces 993. 3x igual a 3y. x igual a 3y sería la segunda ecuación. Muy bien. Vamos entonces a mirar. Acá. Entonces aquí lo que nos había dicho Tatiana, x más y igual a 12, ¿cierto? Sería la primera ecuación. Y la segunda, no sé quién fue que habló por ahí, x igual a 3y, ¿cierto? Sería la segunda ecuación. ¿Y quién fue la que lo hizo mentalmente? Pues yo lo hice mentalmente. También.
también. ¿Y cuánto Sí, te dio? 93. 93. O sea, las cifras, las dos cifras serían 9 y 3 la segunda, ¿cierto? Entonces, bueno, como les decía ahorita, claro, eso es válido hacerlo mentalmente. Cuando son números pequeños y una vez como que ya lo puedo hacer. Cuando son números grandes, pues lo mejor es hacer, resolverlo por medio de un sistema de ecuaciones para no tener que estar ensayando y equivocándome porque tal vez termine demorándome mucho. Vamos entonces a revisar. Entonces acá se resuelve por el método de sustitución. ¿Por qué se resuelve por el método de sustitución? Porque acá, si ustedes ven, ya tengo en la segunda ecuación, me dicen que x es igual a 3y. Entonces, como yo ya tengo el valor de x, que es igual a 3y, pues lo puedo sustituir en la primera ecuación, ¿cierto? O sea, donde está la x, pongo 3y, ¿cierto? Que fue lo que hicieron acá. Entonces, donde está la x, pongo el 3y, ¿cierto? Aquí en esta parte de acá, pongo el 3y más y igual a 12, ¿cierto? Y ya de ahí puedo despejar bien. Entonces, 3y más y sería 4y igual a 12. Y y sería igual a 12 dividido entre 4. Es decir, que y es igual a 3. Bueno, entonces como ya tenemos ahora sí el valor de y, que y es igual a 3, en la segunda ecuación, como es la más sencillita, pues ahí puedo reemplazar ese valor de y que encontré. Y me dicen que x va a ser igual a 3y, es decir, x es igual a 3 por 3, que es 9, que es lo que me están diciendo ahorita. Y por tanto, entonces el número, ¿quién va a ser? 93, ¿cierto? El primer número que habíamos dicho que era la X es 9 y el segundo número que habíamos dicho que era la Y es igual a 3. Y ahí está el 93 que ustedes me habían dicho y que claro, por supuesto lo encontraron mucho más rápido que al hacerlo por el método, por el sistema, el resolviendo el sistema de ecuaciones, pues porque son números pequeños, ¿cierto? Relativamente pequeños. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda sobre este método de sustitución, sobre este problema que acabamos de resolver? No, ninguno. No, señora. Bueno, vamos a mirar entonces el último problemita acá, para entonces ya empezar con el tema de hoy. A ver, tenemos cuál de acá. Vamos a hacer este. Este que es muy común que salgan en esas pruebas, dice. Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Entonces dice, calcular la edad de Alberto, sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya. Entonces ahí en ese tipo de problemas normalmente hay un juego de palabras que es el que me ayuda a mí a construir la ecuación. Entonces dice, Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Calcular la edad de Alberto, sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya. ¿A alguno se le ocurre cómo podemos formar el sistema de ecuaciones para ese problema? Y como les digo, creo que es uno de los más comunes en esas pruebas. No, a ninguno se le ocurre. ¿Cómo lo podemos plantear? Dice Alberto 2x y su padre igual se a llama. y menos 15. Entonces tú dices que la primera ecuación sería, ¿cómo? 2x. 2x igual a y menos 15. Esa sería la. Sí. ¿Y cuál sería entonces la segunda? Bueno, vamos entonces a mirarlas. Entonces dice, si la X edad de más Alberto es 25. X, muy bien. Entonces, si la edad de Alberto es X y la de su padre es Y, entonces, por ejemplo, para las ecuaciones es súper importante saber quién es X y quién es Y, ¿cierto? Como miramos ahorita en los otros problemas. Entonces, si la edad de Alberto es X y la edad de su padre es Y, entonces, según lo que nos acaban de decir, ¿qué dice? Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Es decir, ¿cierto? Que la edad de Alberto más 25 años, que es lo que le lleva a su padre, es igual a quién? A la edad de su padre, que es Y, ¿cierto? Entonces después dice, dentro de 15 años, la edad de Alberto
va a ser, sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya, ¿cierto? O sea, la edad del papá de Alberto va a ser el doble que la de él dentro de 15 años, ¿cierto? Entonces, la edad de Alberto será X más 15, ¿cierto? Que será dentro de 15 años, y la edad de su padre será Y más 15 porque será dentro de 15 años, ¿sí? Entonces, si para entonces la edad del padre es el doble que la de Alberto, recuerden cuando yo estoy hablando del doble, que fue también lo que hicimos en el problema anterior, el triple, entonces yo sé que es el doble, multiplico por 2, el triple multiplico por 3, ¿cierto? Entonces, como sabemos que la edad, el papá de Alberto le va a doblar la edad, ¿cierto? Es decir, la va a duplicar, ¿cómo lo ponemos? Ponemos esa edad de Alberto dentro de 15 años por 2, ¿cierto? Porque va a ser el doble de la del papá de Alberto dentro de 15 años. Esa parte es clara porque ahí creo que hay como un enredo con esas, como un juego de palabras ahí extraño. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta. No. Bueno, entonces acá lo que se hizo primero fue resolver, ¿cierto? Como esta parte de acá, porque la segunda ecuación quedaría de esta forma, ¿cierto? Quedaría como con este 2 aquí afuera, entonces habría que hacer la distributiva para saber en realidad cómo nos va a quedar esa segunda ecuación. Entonces aquí lo que se hace es multiplicar este 2, ¿cierto? Distribuir este 2 a lo que está dentro del paréntesis. Entonces 2 por x, 2x. 2 por 15, 30. El otro pues va a quedar igualito porque no hay ninguna distributiva que hacer. Y acá lo que hacemos es como dejar todo en términos de x y decir, bueno, 2x vamos a dejarlo aquí a este ladito solito, ¿cierto? Y este 30 que está de este lado izquierdo vamos a pasarlo al lado derecho a hacer ¿qué? La operación contraria, ¿cierto? ¿Para qué? Para quedar con un solo número, ¿cierto? Porque según esta ecuación tendríamos como dos números solitos, entonces habría que juntar los dos para quedarme con uno solo, ¿cierto? Entonces eso fue lo que se hizo acá. Entonces ya el 2x se deja aquí de este lado izquierdo y ya simplemente lo que se hace con el 15 y el menos 30 que pasé del otro lado es hacer la resta, que es lo que les decía ahorita. Recuerden, signos diferentes, restamos y ponemos el signo de la cantidad mayor, signos iguales sumamos y ponemos el signo de los dos. Entonces menos 30 más 15 es 30 menos 15 me da 15 y queda negativo, pues porque el 30 es el mayor y es negativo. Listo. Esa partecita de sumas y restas entre números enteros está claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Que eso es bien importante para poder resolver ecuaciones. Está claro, recuerden que si tienen preguntas, para eso yo estoy acá, ¿cierto? Para resolvérselas, para que no se queden con las dudas, porque si no, pues no estamos haciendo nada. Entonces, ¿todos están claros en esa parte? Señora, Muy bien. Entonces ya la ecuación como me queda, 2x es igual a y menos 15. Entonces ya tengo las dos ecuaciones, la del principio que era x más 25 igual a y la segunda que es 2x igual a y menos 15. Entonces, si resolvemos por sustitución, que era lo que yo les decía la clase pasada, normalmente los sistemas de ecuaciones lo más común es que uno lo resuelva por el método de sustitución, ¿cierto? Porque es el, como, el que se acomoda a las diferentes ecuaciones. Sin embargo, como les decía también en la clase pasada, hay unas ecuaciones que uno las ve y uno dice, pues es mejor resolverla por reducción, porque de una vez yo ya sé que ahí se me van a eliminar, se me va a eliminar una de las variables y va a ser mucho más fácil y rápido. Bueno, entonces si lo resolvemos por sustitución, entonces ya tenemos despejada la y en la primera ecuación, ¿cierto? Y es igual a ¿qué? A x más 25. Entonces simplemente es la ecuación, ¿cierto? En la ecuación 2, o sea, en la segunda ecuación, reemplazar y, que es igual a x más 25. Y eso es lo que se hace aquí. Entonces 2x es igual a y, ¿cierto? Pero sabemos que y es ¿quién? Y es igual a x más 25. Sino que acá se saltaron como todo el pasito de hacer la suma y la resta, ¿cierto? Entonces acá, 2x es igual a y, ¿cierto? Que y es x más 25. Entonces aquí, ¿cierto? En esta primera, en la segunda ecuación, perdón. Entonces estamos reemplazando en la segunda ecuación por la primera ecuación que ya está despejada la y. Entonces y es igual a x más 25 menos 15, ¿cierto? Y ya entonces aquí solamente es hacer la resta. De nuevo, números con signos diferentes se restan, se pone el signo de la cantidad mayor. Entonces 25 menos 15 me da 10 y queda positivo porque el 25 es el mayor y está positivo. Entonces ya me queda 2x es igual a x más 10
y X es igual a ¿quién? A 10, y este 2 que estaba multiplicando, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó acá? No. 2X, no, aquí ya sé cuál fue el pasito que se saltaron. Entonces acá, 2X va a ser igual a ¿qué? A esta X que está aquí sumando, la pasamos al otro lado a restar. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? 2X menos X es igual a 10, ¿cierto? Y si yo tengo 2X y le quito una X, ¿cuántas X me quedan? Una X. Una X, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Esta X que estaba sumando pasó al otro lado a restar, y a las 2X que tenía le quité 1 y me quedó 1, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo sé que X es igual a 10. Entonces, por lo tanto, Alberto tiene ¿cuántos años? Tiene 10 años. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta de este problema, porque este sí es como un poquito más larguito. Como les digo, es más como un juego de palabras para poder poner bien las ecuaciones. Por ejemplo, sí me parece difícil hacerlo a través del ensayo del error, ¿cierto? Cumplir con esas condiciones a través de ensayar con diferentes números me parece complicado. Y aunque hacerlo a través de un sistema de ecuaciones un poquito larguito, creo que es mucho más efectivo. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Pues yo entendí lo último, pero lo primero no entendí nada. Lo primero, a ver, ¿qué primero? ¿Cómo se sacaron las dos ecuaciones? Sí, eso. Listo, muy importante, vamos a repetirlo entonces. Mira, entonces el problema dice, Alberto y su padre se llevan 25 años. Entonces, lo que les decía ahorita, cuando uno está haciendo un sistema de ecuaciones es importante decir cuál va a ser cada variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá ellos decidieron que la edad de Alberto es X y la edad del padre es Y, ¿cierto? Entonces ya sabemos que siempre que estemos hablando de X, estamos hablando de la edad de Alberto. Cuando estemos hablando de Y, estamos hablando de la edad del papá de Alberto, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá dice X, que es la edad de Alberto, más 25, es igual a la edad del papá. ¿Por qué sabemos eso? Por lo que nos dice el problema, que Alberto y su padre se llevan 25 años. Es decir, que al sumarle 25 años a la edad de Alberto, vamos a obtener la edad del papá, ¿cierto? Esa es la primera ecuación. ¿Listo? Sí, es allá. Listo. Y ya la otra, esa sí es la que es como más enredadita, pero como les digo, es más como un juego de palabras. Entonces dice, dentro de 15 años, la edad de Alberto, ¿qué va a ser? O sea, va a ser la edad de Alberto más 15 años. Entonces, por eso es que acá dicen, ¿cuál va a ser la edad de Alberto dentro de 15 años? Ya habíamos dicho que X solita era la edad de Alberto. Entonces, como estamos hablando de la edad de Alberto, dentro de 15 años decimos, ¿cómo vamos a representar eso? X, que es la edad de Alberto, más 15, que van a ser esos 15 años que van a pasar, ¿cierto? Pero entonces también necesitamos saber y poner también en términos de esos 15 años la edad del papá de Alberto. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que Y es la edad del papá de Alberto, pero como necesitamos ponerlo en términos de esos 15 años que van a pasar, entonces a la edad de Alberto, a la del papá de Alberto, que es Y, le sumamos 15, ¿cierto? Entonces será la primera parte. ¿Cómo están representadas las edades de Alberto y del papá dentro de 15 años? Pues será sumarle 15 a ambas edades, ¿cierto? Y eso va a significar que a esa edad que ellos tienen, al sumarle 15 años, pues vamos a saber que ya pasaron los 15 años, ¿cierto? Y cuando conozcamos cuál es X y cuál es Y, pues ya ahí sabríamos qué edad van a tener dentro de 15 años. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte, como saber cómo vamos a escribir la edad de Alberto y la edad de su papá dentro de 15 años, pues sumarle 15 a lo que ya habíamos establecido que era la edad de uno y el otro. Habíamos establecido que X era la edad de Alberto y Y la edad del papá. Entonces simplemente es sumarle 15 a X y sumarle 15 a Y. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Quién es la que me estaba haciendo la pregunta? Yo. Esto, o Sí. sea que, bueno, a cada uno se le suman los 15 a la edad de, bueno, de Alberto y la de su padre, Ujú. y el 2 ¿es de qué? ¿Es del el doble? Exacto, porque mira que dicen, calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble de la suya. Entonces lo primero fue establecer cómo será esa edad de ellos dentro de 15 años, ¿cierto? Y por eso fue que a ambos le sumamos 15, porque
porque nos están diciendo que es dentro de 15 años, o sea que hay que sumarles 15. Pero como el problema nos está diciendo que dentro de esos 15 años, es decir, cuando transcurran 15 años, cuando a la edad de cada uno le sumemos 15 años, dice la edad de su padre, es decir, Y, porque acuérdate que dijimos que Y era la edad del padre, será el doble que la suya. Entonces, a eso que nosotros establecimos, que era la edad de Alberto dentro de 15 años, que es X más 15, ¿cierto? Cuando hayan transcurrido 15 años, lo vamos a multiplicar por 2, porque el problema nos está diciendo que el papá tendrá el doble que la edad de él. Por eso el doble de quién? El doble, o sea, el papá va a tener el doble de edad de Alberto, ¿cierto? Entonces, por eso, a la edad de Alberto dentro de 15 años, que es X más 15, lo multiplicamos por 2 porque sabemos que él va a tener el doble que el papá, ¿cierto? Bueno, al contrario, perdón, que el papá, o sea, que la edad de Alberto va a ser el doble, o sea, el doble de la edad de Alberto va a ser la edad que tiene el papá dentro de 15 años, ¿sí? Sí, Y es que, como les digo, ahí esos problemitas así como más un juego de palabras. Entonces, por eso le multiplicamos 2 a la edad de Alberto dentro de 15 años. Porque eso que Alberto tiene, ¿cierto? O que va a tener, si se duplica, va a ser exactamente la edad del papá dentro de 15 años. Entonces, por eso fue que multiplicamos por 2. Y acá esto ya es más como operativo. Esa parte sí la comprendiste. La distributiva de 2 por X, 2 por 15. Y ya el sí, despeje de eso la ya. ecuación. Sí, ¿cierto? Ahí tu problema era como con la construcción de la ecuación, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que íbamos a mirar el día de hoy, que son las ecuaciones de segundo grado. A ver, ¿saben? Porque las ecuaciones que estamos mirando son las ecuaciones finales o de primer, ¿cierto? Segundo grado serán, a ver quién me dice, ¿cuáles serán las ecuaciones de segundo grado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si las acabamos de mirar, ¿cierto? Son ecuaciones lineales de primer grado. ¿Cuáles serán las ecuaciones de segundo grado? ¿Ni idea? ¿O alguna idea? No, no se les ocurre. ¿Alguna vez las han mencionado en el colegio o las han escuchado por ahí? Las ecuaciones de segundo grado. Son las que utilizan como más variables y hay una constante, creo. ¿Será? Bueno, por ahí más o menos como que va la cosa. Pero hay un detallito así bien particular que tienen las ecuaciones de segundo grado. ¿Qué será? A ver, ¿cómo son los exponentes de las ecuaciones de primer grado o de las ecuaciones lineales? A ver, ¿quién me dice cómo son? ¿O cómo es el exponente de una ecuación de primer grado lineal? ¿Qué pasa con el exponente? ¿Quién es el exponente de una ecuación lineal o de una ecuación de primer grado? Que su nombre lo dice. ¿Cuál es? La X. Bueno, la X es la variable, ¿cierto? De la ecuación o la incógnita de la ecuación. Pero ¿cuál es el exponente? Siempre las ecuaciones, ¿cómo están? Elevadas a la ¿qué? Al cuadrado. A la 1. Muy bien. A la 1 siempre están elevadas las ecuaciones lineales o de primer grado. Y al cuadrado, que fue lo que acaba de decir Caleb,
son las ecuaciones de segundo grado. Entonces, por eso se llaman de segundo grado, porque están elevadas a la 2. Y las lineales o de primer grado se llaman así porque están elevadas a la 1, ¿cierto? Si ven todas las que nosotros hicimos, entonces era x elevado a la 1, y elevado a la 1, ¿cierto? Siempre. Entonces, siempre, siempre las ecuaciones lineales o de primer grado van a ser así, sin exponente, ¿cierto? Que sabemos que cuando un número no tiene exponente, finalmente, ¿cuál es el exponente? Pues el 1. Y las ecuaciones de segundo grado, que son las que vamos a mirar, entonces son las ecuaciones que siempre están elevadas a la 2. Bueno, entonces para esas ecuaciones hay una formulita que es muy, muy común. ¿Alguno la recuerda o la conoce? No. Bueno, espérenme, acá les muestro. Bueno, entonces es muy importante que esas ecuaciones de segundo grado van a tener siempre una forma. O sea, cuando ustedes las ven, siempre van a decir, ah, esa es una ecuación de segundo grado. Ahí están viendo mis diapositivas. Sí, Sí, ya sabes. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la forma, cierto, de una ecuación de segundo grado? Siempre es esta forma. Entonces, siempre está acompañada. Esa A que está ahí, ¿qué significa? Que es un número, ¿cierto? Un número cualquiera. Por x a la 2, es decir, que siempre la incógnita x va a estar elevada a la 2, ¿cierto? Por eso se llama de segundo grado, porque siempre va a estar elevada a la 2. Luego, esa misma incógnita, o sea, esa incógnita que está elevada al cuadrado se va a estar sumando con esa misma incógnita elevado a la 1. Y siempre se va a estar sumando por una constante. ¿Quién va a ser esa constante? Un número cualesquiera, ¿cierto? Entonces es importantísimo que siempre ese número que esté acompañando a la incógnita elevada al cuadrado tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Para poder estar hablando de una ecuación de segundo grado tiene que ser que sea diferente de 0, porque pues si es A es 0, ¿qué pasaría si A es 0? A ver, ¿quién me dice? Pues va a dar 0. Exactamente, ¿cierto? Va a dar 0 y pues finalmente ¿cuál elevado al cuadrado? Pues no hay nadie elevado al cuadrado porque al multiplicarse pues va a dar 0. Entonces por eso siempre es muy importante que ese numerito que va acompañando a la incógnita elevada al cuadrado sea diferente de 0. Entonces podrá ser 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que puede ser 1 o no? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces posiblemente puede que la ecuación sea x a la 2 más 2x más 4, por ejemplo, ¿cierto? No hay ningún problema que sea 1, lo importante es que no sea 0, pues para que no se anule o se cancele la incógnita elevada al cuadrado, ¿listo? Entonces siempre va a tener esa forma. Bueno, entonces para nosotros resolver una ecuación de segundo grado, siempre es muy importante algo que se llama dentro de la fórmula con la que resolvemos esas ecuaciones, porque para esas ecuaciones hay una fórmula, pero es muy importante encontrar el discriminante para resolver esa fórmula. Entonces, ¿quién es el discriminante? Siempre va a ser esta fórmula que tenemos aquí. B a la 2 menos 4 por AC, ¿cierto? Y dependiendo pues del signo que nos dé ese discriminante, nosotros vamos a ver cuáles son las soluciones de esa ecuación. Entonces, si ese discriminante es mayor que 0, significa que hay dos soluciones reales distintas. Si el discriminante es igual a 0, hay dos soluciones reales iguales, y si el discriminante es menor que 0, no hay soluciones reales, es decir, hay soluciones complejas que, por ejemplo, para ustedes, normalmente como uno está iniciando con esas ecuaciones de segundo grado, pues no van a tener que resolver, no van a tener que encontrar soluciones complejas, ¿cierto? Sino que vamos nosotros a dedicarnos sobre todo a las soluciones reales distintas o a las soluciones reales iguales, ¿listo? Entonces, ¿de dónde sale este discriminante? De la ecuación. Entonces, esta es la ecuación. Mírenla y me cuentan si se les hace familiar. Que x es igual a b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. ¿Se les hace familiar esa ecuación o no?
o no, para nada familiar. ¿A quién se le hace familiar? O a ninguno se le hace familiar. Es de la que nos está hablando, de las que nos está presentando ahí, porque ahí sigue lo del la forma general de la ecuación de segundo grado. Ah, bueno, no estaba pasando la diapositiva B, tan raro. Miren, les vuelvo a... ¿Para que entonces les comparto? Compartírselas ahora sí, siempre. A ver ahí, cuando paso ustedes ven que estoy pasando, ¿cierto? ¿O no? Sí, señora. ¿Sí ven que la paso? ¿Sí? Ahí sí, bueno. Bueno, entonces les estaba hablando de esta fórmula, esa que está ahí. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al lado menos 4ac sobre 2a. ¿Esta alguna vez la han visto? ¿Les suena como por ahí familiar? ¿O no? Nunca la habían visto. No les suena de nada ni a nada. No, no la habían visto. No, no. No, bueno. Entonces, esta es la fórmula, como les digo, cuando uno necesita resolver una ecuación, no como las que estábamos resolviendo ahorita, que todas estaban elevadas a la 1, ¿cierto? Las incógnitas están elevadas a la 1, sino que por el contrario, hay una, ¿cierto? Está esa incógnita elevada al cuadrado. Entonces, siempre yo como voy a despejar esa incógnita con esta fórmula, pero teniendo en cuenta ahorita, que eso seguramente no lo vieron porque no estaba pasando las diapositivas, el discriminante. A ver, observen ahí el discriminante que dice b a la 2 menos 4ac y observen la fórmula. ¿Están relacionadas o no? ¿Qué observan ahí? El discriminante es b a la 2 menos 4ac y esta es la fórmula. ¿Qué pasa con el discriminante? ¿Quién es en la fórmula? ¿O no se relaciona? Sí, profe, sí se relacionan. Claro, ¿cuál es? ¿Dónde lo ves ahí? Donde está el exponente de 2b a la 2 Ujú, por... muy bien. Entonces lo que está debajo de la raíz, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz es el discriminante que nosotros buscamos. ¿Para qué? Para nosotros conocer qué tipo de soluciones va a tener esa ecuación. Que como les decía, el discriminante me permite observar estas tres soluciones, cuando es mayor a 0, cuando es igual a 0, cuando es menor a 0. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en las que son mayor a 0 o igual a 0, ¿cierto? Que son las soluciones reales, porque las complejas pues ya es algo como un poquito más avanzado que no creo que sea como necesario en este momento verlo, sino las dos primeras, cuando ese discriminante sea mayor a 0 e igual a 0. Entonces, ¿qué sucede cuando yo voy a aplicar la fórmula? Es como cuando ustedes van a aplicar cualquier fórmula en matemáticas o en química o en física. ¿Qué hago yo? Pues voy transformando, ¿cierto? O voy dentro de la fórmula como reemplazando por lo que tengo, ¿cierto? Entonces, ahorita miramos que la forma general de una ecuación de segundo grado es esta. Hay un número que está acompañando a la incógnita elevada al cuadrado y luego hay otro número que está acompañando a esa misma incógnita, pero ya no elevada al cuadrado, que se le está sumando c, que es una constante, o cualquier número, ¿cierto? C puede ser 1, 2, 0, cualquier número. Entonces acá, ¿yo qué hago cuando voy a aplicar la fórmula? Pues simplemente decir x es igual a menos b, o sea, es decir, voy a ir reemplazando lo que yo tenga en mi ecuación, lo voy a ir reemplazando en la fórmula. Ahorita con un ejemplo, pues lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces dice, en uno de los siguientes casos las ecuaciones se dice que son incompletas. ¿Y por qué son incompletas? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué pasó ahí con la fórmula?
Entonces, cuando la ecuación es completa, utilizamos la fórmula general, que es esta, ¿cierto? X es igual a menos b, más o menos, raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Cuando la ecuación está completa, pues utilizamos la fórmula completa, que es esa. Pero habrá otro caso donde la fórmula no la podemos utilizar completa, porque es que la ecuación no está completa. ¿Qué le falta a esa ecuación? En el caso 2. A ver, vuelvo y les muestro la forma. Esta es la forma. AX a la 2 más BX más C igual a 0. Y este es el caso que tenemos, el caso 2. ¿Qué pasa con esa forma de esa ecuación? ¿Falta alguien o es igualita a la que vimos ahorita? Falta B. Falta la B, ¿cierto? O B es igual a 0, que era lo que decíamos ahorita. La misma incógnita elevada al cuadrado se va a sumar con la misma incógnita que no va a estar elevada al cuadrado, pero va a ir acompañado de otro número. Entonces, si ese otro número es 0, ¿cierto? Que es lo que dicen acá. Si B es igual a 0, acá yo cierro esta cosita para poder rayarles acá. Ustedes ven lo que yo escribo. Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué pasa con la fórmula, cierto? O con la forma de una ecuación de segundo grado, si esta B, que como les digo, X es la incógnita, ¿cierto? Elevado al cuadrado que se está multiplicando por un número cualquiera, excepto 0. Y esta es la misma incógnita que ya no está elevado al cuadrado y se está multiplicando por otro número, también cualquiera, pero para que sea una ecuación de segundo grado no tiene que ser distinta de 0. La única que tiene que ser distinta de 0 es A. Pero B también sí puede ser 0. Pero ¿qué sucede si ese número es 0? Como decíamos ahorita al principio con otra cosa que estábamos mirando, todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Entonces, si B es 0, en la forma de esta ecuación, ¿qué va a pasar con la X? ¿Cierto? Se va a desaparecer porque pues 0 por X, entonces se va a desaparecer y por eso es que nos va a quedar de esta forma, como dice el segundo caso. Entonces, si B es 0, la ecuación ya no va a ser AX a la 2 más BX más C, sino que la B y la X se van a desaparecer, ¿cierto? Entonces, para ese caso, las soluciones de esa ecuación de segundo grado, ¿cuál va a ser? X siempre va a ser igual a más o menos raíz de menos C sobre A. Que recuerden que ¿quién es C? La constante de esa ecuación, ¿cierto? Que esa constante va a ser cualquier número, incluso 0. Y A, ¿quién es A? Va a ser el número que está acompañando a la incógnita elevada al cuadrado. Y ese número puede ser 1, 2, 3, cualquier número excepto 0. ¿Listo? Esa parte está clara del caso 1 y el caso 2 cuando tengo la ecuación completa y cuando tengo la ecuación incompleta. Sí, o hay alguna pregunta muy enredado. ¿Está claro? ¿Seguros? Bueno, una pregunta, ¿en qué influencia el más y con la rayita abajo? Ah, ya, esta es la solución. Aquí, esta parte. Sí, Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que dice las soluciones de esa ecuación? Dice que las soluciones son más o menos raíz cuadrada de menos C sobre A. ¿Qué significa eso? O que el resultado puede ser positivo o puede ser negativo, ¿cierto? O las dos. Eso es lo que pasa. Mira que igual aquí también lo tenemos, ¿cierto? Que vamos a tener dos soluciones. ¿En qué caso? También tenemos que mirar muy importante el discriminante, ¿cierto? Que si el discriminante va a ser mayor que 0, sabemos que hay dos soluciones reales. ¿Qué significa que hay dos soluciones reales? Que una es positiva y que la otra es negativa. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Me puede dar que x es igual a la raíz cuadrada de 4 tercios, por ejemplo, ¿cierto? Pero también entonces la ecuación la podemos solucionar con x igual a menos raíz cuadrada de
1/3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la raíz va a poder ser negativa o positiva, es decir, que tiene esas dos soluciones, que no va a tener una única solución, sino que va a tener dos soluciones. Sí, me hago entender, es decir, que la respuesta, tú no vas a decir como ahorita, que mira que nosotros ahorita decíamos, X es igual a 33 y Y es igual a 12, ya, no hay nadie más. En este caso, X va a poder ser igual a más 3, pero X también va a poder ser igual a menos 3, porque tiene dos soluciones. O sea, esa ecuación tiene dos soluciones. Tú puedes tener positivo o lo puedes tener negativo. ¿Por qué sucede eso? ¿A alguien se le ocurre por qué pueden ser cualquiera de las dos soluciones? O la negativa o la positiva. Y las dos me sirven igual. O sea, si tú me dices, no, es que X es igual a menos 3, pero es que el que me diga que X es igual a 3 también es cierto, porque X es igual a los dos al mismo tiempo. Es decir, tiene dos soluciones. ¿A alguien se le ocurre por qué sucede eso? Porque yo puedo decir que la solución de esa ecuación son dos. O sea, que X es igual, por ejemplo, como con el ejemplo ahorita, a más 33 y X es igual a menos 33. ¿Cómo va a ser posible que sea igual a los dos al mismo tiempo? ¿A alguien se le ocurre por qué? Y tiene que ver mucho con la forma que tiene la ecuación. Miren que, como les digo, miren que acá también sucede lo mismo, ¿cierto? Miren que sucede cuando la fórmula es completa, pero también sucede cuando la fórmula está incompleta. ¿Por qué? Y como les digo, tiene mucho que ver con la forma que tiene esa ecuación y que es muy diferente a las que estábamos mirando ahorita. ¿Qué será? ¿Por qué podrá tener una solución negativa y otra solución positiva? A ver, por aquí. A ver a quién se le ocurrió una idea que iba a decir algo. Se arrepintió. Pues no sé, digo que ¿Sí? eh, pues yo supongo que porque al ya que, o sea, igual si da el resultado negativo, lo pasa al otro lado y ya queda como positivo, ¿no? Y pues es igual. ¿Será que será por pasarlo al otro lado? Bueno, solo opino, no sé, aún Sí, no se te he podido ocurre esa comprender. idea. Bueno, a ver por aquí lo que yo estoy señalando. ¿Qué es eso? Pero muy bien por arriesgarte, esa es la idea. ¿Qué significa eso? Que la incógnita está Sí, elevada, que es está como elevado. Está se está elevando. elevada al cuadrado. Exacto. ¿Y qué pasa con un número positivo o con un número negativo cuando se eleva al cuadrado? Nada, pues se eleva. Sí, se eleva y el resultado ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo elevo menos 3 al cuadrado? ¿Cuánto me da? Más 3. A ver, vamos a hacer un ejemplito acá. ¿Qué Menos pasa? 9, ¿no? Pues, A ver, ¿qué Menos pasa? 9, Vamos a ver. más 9. Entonces, vamos, 9 menos 9, vamos a ver qué va a pasar aquí. Entonces yo tengo menos 3 elevado al cuadrado. Y tengo 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces decimos, ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9. 9. 9, ¿cierto? Todos sabemos que 3 elevado al cuadrado es 9 porque 3 por 3 es 9. Recuerden que cuando estoy elevando una potencia, lo que hago es multiplicar por sí mismo ese número que es la base, que es el número grande, lo multiplico por sí mismo, lo que me dice el exponente, que en este caso es 2, entonces 3 por 3, 9. Y menos 3 al lado, ¿cuánto me da? 9. 9. 9 menos 9, que por ahí ahorita estaban diciendo. 9. 9, ¿cierto? Porque recuerden que lo que acabamos de decir, una potencia es multiplicar por sí mismo ese número, lo que me diga el exponente. Y si yo tengo menos 3 por menos 3, yo digo 3 por 3, 9. Y menos por menos, más. Significa que al elevar un número negativo al cuadrado y al elevar un número positivo al cuadrado, ¿qué sucede con sus respuestas? ¿Cómo son? Positivas. Siempre son positivas. Entonces recuerden, yo siempre que le doy un número a una potencia par,
¿qué va a pasar con el resultado? Siempre va a ser positivo. Cuando la potencia es impar, ahí sí el resultado va a ser negativo. Entonces, por eso es que las soluciones, ¿cierto? Por eso no habla de una única solución, sino que dice, las soluciones van a ser esas, ¿cierto? Y podrá ser la una a la otra. ¿Por qué? Porque como están elevadas al cuadrado, finalmente el resultado va a ser positivo. Entonces, por eso es que siempre, tanto en la ecuación completa, es esta de acá, como en la ecuación incompleta, ¿qué va a pasar? La respuesta va a ser una solución que es positiva y la otra que es negativa. Ya dependerá mucho de la forma de la ecuación, donde, como les decía ahorita, según el discriminante, puede que las dos sean iguales o puede que sean distintas. Ya dependerá del discriminante, que recuerden que el discriminante es lo que está dentro de la raíz y que me dice, si es mayor que 0, hay dos soluciones reales distintas, ¿cierto? Y si el discriminante es igual a 0, significa que hay dos soluciones reales iguales. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pasemos entonces a el caso número 3. ¿Y qué pasa con el caso número 3? A ver quién me dice sin yo decir nada. ¿Qué sucede con el caso número 3? ¿Qué le pasa a la forma de la ecuación? ¿Quién se desapareció? Una X. Se desapareció una X. Bueno, miren bien ahí y les muestro otra vez la primera, incluso ahí les están diciendo. Dice AX a la 2 más BX más C es igual a 0. ¿Qué pasó con este caso 3? ¿Quién desapareció? La C. Muy bien, desapareció la constante, es decir, el número cualesquiera que va a estar ahí. Vamos a volvernos a la forma de la... Entonces acá miren que ¿quién quedó ahí en ese caso número 3? Solamente esta partecita, ¿cierto? Es decir, que esa ecuación dada de esa forma, ¿qué va a pasar? No va a tener ningún número aquí solito, que recuerden que esa C significa constante, que es cualquier número. Entonces simplemente va a tener a la incógnita elevada al cuadrado acompañada de cualquier número diferente a 0. Y a la incógnita elevada a la 1 acompañada de cualquier número que también puede ser 0, ¿cierto? Que ya miramos cuál era ese caso, que es el caso 2. Entonces acá, ¿qué sucede? Cuando eso pase, ¿cierto? Que la C sea igual a 0, es decir, no hay C, no hay constante, no hay un número acompañando a la incógnita al cuadrado y a la incógnita elevada a la 1, va a ser de esta forma, ¿cierto? Va a ser de esta forma, la vamos a ver de esta forma, que también se puede ver de esta forma, que es como hallando un factor común, ¿cierto? Hallando un factor común X. Entonces, cuando la ecuación sea de esa forma, ¿cuáles van a ser las soluciones? Va a haber una solución que es igual a 0, pero también va a haber otra solución, ¿cierto? Que vamos a decir que X va a ser igual a la forma negativa de B sobre A. ¿Y quién es B sobre A? Pues aquí va a estar, ¿cierto? El que esté acompañando, A siempre va a ser el que esté acompañando a X al cuadrado. ¿Y quién es B? El que esté acompañando a la X o a la incógnita elevada a la 1, que recuerden que también puede ser 1, ¿cierto? Entonces eso perfectamente podría ser X es igual a menos 1 sobre 1, ¿cierto? Dependiendo de los valores que estén acompañando a la incógnita. ¿Está clara esa parte? Es decir, cuando tengan ustedes una ecuación de segundo grado de esta forma o de esta forma, ya ustedes saben que cuál va a ser la solución. Pues las soluciones van a ser o igual a 0, ¿cierto? O igual a menos B sobre A. Y entonces simplemente será reemplazar, ¿cierto? Ya también recuerden que será muy importante lo primero que hacemos, que fue lo que vimos ahorita, es resolver el discriminante, ¿cierto? Resolver este discriminante para saber si son dos soluciones reales distintas o si son dos soluciones reales iguales, ¿cierto? Que acá, por ejemplo, si sabemos que ya que C es igual a 0, pues esto va a ser, todo esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta con el caso número 3?
No, está muy claro. Bueno, vamos a mirar entonces el caso número 4. ¿Qué pasa con la ecuación? ¿De qué forma es? ¿Quién desaparece? No, ahí lo sé. Muy bien. Esa ecuación no va a tener ni B ni C. Vamos a devolvernos al principio. Entonces, ¿qué sucede? No va a tener B, ¿cierto? Es decir, que tal vez el que esté acompañando a la incógnita sea 0, ¿cierto? Y este también va a ser 0 o simplemente no está dentro de la ecuación. Ay. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, si la ecuación es de esa forma, significa que simplemente tengo esta partecita, ¿cierto? La primera parte, que va a ser la incógnita elevada al cuadrado acompañada de cualquier número diferente a 0, que sabemos que también puede ser igual a 1. Y entonces ahí la única solución para esa ecuación dada de esa forma, ¿cierto? Si ustedes resuelven toda la ecuación y llegan a ese punto, significa que la única solución es que la x sea igual a ¿qué? Sea igual 0. a 0, muy bien. Bueno, entonces ahí están esos diferentes casos. Se los quería mostrar todos pues porque me parece muy importante verlos todos, pero nos vamos a dedicar es a mirar el primer caso, ¿cierto? Que es el que más se trabaja. Y es cuando la fórmula es completa, es decir, cuando vamos a utilizar toda la fórmula completica. Y vamos a presentar ejemplos o casos donde toda la fórmula es completica. Vamos a mirar, faltan 10 minuticos, yo creo que alcanzamos a mirar un ejemplito, ya en la próxima clase, pues ya miraremos otros. A ver, les dejo compartir acá. Y uno de los ejemplos que acá que les traje. Listo, aquí está el primerito. Ahí la están viendo. Sí, ya. Listo, entonces dice, determinar el tipo y número de soluciones de la siguiente ecuación, 3x a la 2 menos 5x más 1 igual a 0. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa ecuación es de segundo grado o no? ¿Tiene la forma de una ecuación de segundo grado o no tiene la forma? Sí. Sí. Sí, sí, ¿cierto? Ahí está la incógnita elevada al cuadrado acompañada de un número diferente a 0. Está esa misma incógnita elevada a la 1 acompañada del número 5 y está la constante, que en este caso la constante es igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Hallar, ¿cierto? O calcular el discriminante. ¿Cómo se halla? Con esta formulita, que es el pedacito de la fórmula general que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cierto? Que es b a la 2 menos 4 por a por c. En esa ecuación que nosotros tenemos ahí, 3x a la 2 menos 5x más 1, ¿quién es b? ¿Quién es a? ¿Y quién es c? A ver si se acuerdan de lo que acabamos de mirar. ¿Quién es b? B es menos Menos 5x. Muy bien, menos 5 solamente. Acuérdense que b es solo lo que lo está acompañando, entonces solo menos 5. Muy bien. ¿Quién es a? A es 3. Muy bien, excelente. A es 3. ¿Y quién es c? 1. 1. Muy bien. Entonces miren que ahí ya tenemos todos los factores que necesitamos para hallar el discriminante. Entonces ya dijimos b es menos 5, a es 3 y c es 1, ¿cierto? Entonces, como ya los tenemos ahí, ¿cierto? Ya podemos hallar el discriminante. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo que yo les decía, que es muy sencillo, cuando ya tengo la fórmula en mi cabecita, lo único que tengo que hacer es reemplazar, nada más. Entonces, aquí b a la 2 me quedaría menos 5 elevado a la 2, menos 4 siempre lo ponemos para hallar el discriminante, por a, que ya sabemos que a es 3,
por C, que ya sabíamos que es 1. ¿Y qué hacemos? Simplemente resolvemos. Entonces decimos, menos 5 a la 2 es igual a 25, y ya multiplicamos 4 por 3, 2, por 1, 12, y nos queda negativo, ¿cierto? Porque no había ningún otro negativo. En caso, por ejemplo, de que A sea menos 3, por ejemplo, entonces ya esto nos va a quedar positivo, ¿cierto? Es muy importante siempre tomar el signo del factor, siempre hay que tomarlo, porque cuando está elevado al cuadrado, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Si lo tomo o no, igual, como está elevado al cuadrado, yo sé que me va a dar positivo, pero en A y en C es muy importante siempre poner el signo, porque eso puede cambiar toda la forma del resultado de la ecuación, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hallamos? Hallamos que el discriminante es positivo, que era lo que estábamos mirando ahorita, ¿cierto? ¿Por qué es positivo? Porque la solución de ese discriminante me dio mayor a 0. ¿Y qué significa? Que tiene dos soluciones reales distintas. Es decir, que cómo va a ser el resultado. Lo que yo debo hacer, ¿cierto? Al finalizar es que va a tener una X que va a ser positiva y otra X que va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ya el discriminante me dijo que es positivo, que es mayor a 0, entonces si es mayor a 0, que fue lo que miramos ahorita, va a tener dos soluciones reales distintas, una que va a ser positiva y otra que va a ser negativa. Listo, esa parte está clara. Pues aquí solo tendríamos la solución del discriminante. Entonces, como ya vamos terminando, yo les voy a mandar ahí al WhatsApp para el que de pronto se anime a hacerlo. Ya encontramos el discriminante, ya que nos falta. Ya nos dijeron que es positivo y que tiene dos soluciones reales distintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula general que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la aplicamos? De la misma forma que acabamos de hacer esta, ¿cierto? Esta B, pongo el valor de la B con su signo y todo. Recuerden que es muy importante. Donde está la A pongo la A, donde está la C pongo la C. Y al hacer eso, entonces yo al finalizar voy a despejar, como ustedes ya saben despejar, y voy a encontrar una X que es positiva y una X que es negativa. Entonces vamos a ver quién se anima a hacerlo, y en la próxima clase, o incluso si alguno se anima a hacerlo esta semana y me quiere preguntar algo porque de pronto se quedó ahí en alguna partecita, también lo puede hacer. Entonces les mando este pedacito del discriminante, y también para que miren la forma de la ecuación, les envío la fórmula de la ecuación general para que la apliquen, y miramos entonces cuánto les da esas dos soluciones reales distintas que ya sabemos que vamos a encontrar. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Esto, lo del 13 mayor que 0, eso ahí es, bueno, porque se colocó a lo último el 0. Claro que sí, entonces espérame acá. Voy a dejar de compartir acá. Acuérdate que de las cositas que vimos, a ver. Acuérdate que lo primerito que vimos ahorita era que necesitábamos saber, ¿cierto? Que hay formas distintas de resolver la ecuación, ¿cierto? Y una de ellas, y la principal para mirar cómo vamos a conocer ese tipo de soluciones de la ecuación, es mirar el discriminante, ¿cierto? Que el discriminante es este. B a la 2 menos 4 por AC. Y que cuando ese resultado me dé mayor a 0, ya nosotros damos por sentado que esa ecuación particularmente va a tener dos soluciones reales distintas. Que cuando ese discriminante sea igual a 0, va a tener dos soluciones reales que van a ser iguales. Entonces, por eso dijimos, si dio 13, significa que el discriminante es mayor que 0. Por eso lo pusimos, no nos dio 0, nos dio mayor que 0 porque 13 es mayor que 0. Por ejemplo, si nos hubiera dado menor que 0, que es lo que yo les digo, no vamos a trabajar con ese tipo de ecuaciones porque ya son un poco más complejas, sino solo con estas dos. Siempre para nosotros el discriminante va a ser o mayor que 0 o igual a 0. Entonces, por eso ahí pusimos eso, porque lo que estábamos haciendo era hallar el discriminante de esa ecuación para saber cuántas soluciones tenía. Entonces, como nos dio 13, 13 es mayor que 0, por eso lo pusimos ahí, ¿cierto? 13 mayor que 0. Y por eso sabemos que hay dos soluciones reales distintas y que ustedes lo que van a hacer es encontrar esas dos soluciones reales que tienen. Entonces, por eso lo pusimos ahí, para especificar que esa ecuación en particular va a tener dos soluciones reales distintas.
¿Listo? Sí, ya. Listo. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces recuerden que les voy a enviar entonces ahí al grupo de WhatsApp esta partecita del discriminante, incluso para que puedan dar como hacer un análisis por si de pronto alguno también quedó con otra pregunta, lo pueda ver de pronto con calmita ahí la próxima clase. Igual también me pueden escribir por WhatsApp y me preguntan como, ay, profe, este número, ¿qué fue? ¿De dónde fue que salió? ¿Por qué fue que pusimos esto aquí? Y también entonces la fórmula general para que la apliquen, para ver si somos capaces de encontrar esas dos soluciones reales que ya estamos seguros que las tiene, porque el discriminante nos dijo que sí, que hay dos soluciones reales distintas ahí. Bueno, espérenme que por aquí Julie me escribió. Bueno, creo que Julie salió como a hacer una vueltecita y no sé si está ahí. Julie, ¿estás por ahí? Bueno, yo creo que no. Ustedes tenían algo que conversar con Julie, de pronto. Hasta donde yo sé, no. No, No, señora. no, ¿cierto? Bueno, entonces nos despedimos. Igual ustedes saben que cualquier cosita le pueden escribir a Julia al WhatsApp, incluso a mí también, no hay ningún problema, o a la otra Caro. Bueno, no, me alegro entonces saludarlos, espero que haya quedado claro como las cositas que miramos hoy. Si no, recuerden que siempre me pueden preguntar y traten entonces de hacer el ejercicio, sería muy interesante, porque de esa forma cuando yo empiezo a hacer el ejercicio es que me doy cuenta si sí entendí o no. Y además porque ustedes van a aplicar la fórmula y vean que no hemos hecho ningún ejemplo, entonces, bueno, que se atrevan de pronto a hacerlo. También les voy a mandar un video que lo tiene, que pronto también les puede ayudar para hacerlo. Ah, bueno, ya por ahí llegó Julie. Julie ya los estaba despidiendo. ¿Cómo les fue? Chicos, chicas, ¿cómo les fue? Caro. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Bien, Bueno, profe. chicos y chicas, me alegra mucho. Los veo un poquito, más poquitos hoy. Estuve tratando de contactar a algunos y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó, pero de todas maneras, muchas gracias a ustedes, chicos, por haber estado acá, por haber participado, por su compromiso. Espero que hayan aprendido mucho hoy y recuerden que nos vemos la próxima semana ya para la última sesión de matemáticas y de lectura crítica, porque en marzo arrancamos con inglés y con ciencias naturales. ¿Listo? Listo, Andrés, Feliz día muchísimas para gracias. todos. Descansen y que tengan un feliz fin de semana. Con mucho gusto, feliz resto de día para todos. Hasta luego.